con la cuestión de si hay justificaciones morales para la pena de muerte. Y bueno, debido pues a la influencia de la tradición humanista, en este tiempo que vivimos, pues el valor de la vida, al menos como tema, pues es aceptado casi sin objeciones, ¿no? Ya es muy diferente si en varias prácticas sociales llevamos a cabo ese principio, pero pues a partir de esta aceptación del valor de la vida como algo inobjetable, pues se ha edificado una especie de jerarquía de valores que permite evaluar acciones y situaciones de los individuos como seres políticos. Entonces, la vida ha sido defendida en los últimos años como un fin en sí mismo. Y según esto, pues cada individuo debería gozar su derecho a la vida, pues con el merecido bienestar. Este acuerdo social, pues explica parcialmente la razón de la creación de las organizaciones políticas y los sistemas penales que establecen castigos para aquellos que amenazan el orden social. Por una parte, el trabajo de la ética, de la filosofía moral, ha sido examinar los fundamentos que regulan las voluntades humanas, promover ideales y valores y a la vez trazar la justificación de aquellas medidas dirigidas a contener la violencia que están comprendidas en los sistemas penales. La reflexión sobre la pena de muerte no es tan anacrónica, ¿eh? En algunos países sigue vigente su implementación en diferentes modalidades y precisamente ahora que se vislumbra una etapa madura de los vínculos morales entre los diferentes pueblos, este tema sale a relucir porque pues parece ser oportuno hacer este examen de valores y de las prácticas que parecen no ser congruentes con ese avance. En México, por ejemplo, en el año ya un poco lejano de 2008, iba a decir 2018, no, 2008, el Partido Verde Ecologista, que es una cosa muy curiosa en la vida política nacional, el Partido Verde Ecologista de México, aprovechando el sentir de la sociedad mexicana respecto del incremento de la delincuencia y la inseguridad social, pues empezó una campaña a favor de la pena de muerte que tenía como propósito ganar adeptos, o sea, el vulgar propósito de ganar votos. Todo esto pues se hizo con el conocimiento de que mucha gente pues se siente vulnerable y desea que se tomen las medidas más severas contra los que amenazan el curso de la vida cotidiana. A ver, permítanme porque me están interrumpiendo por teléfono, pues ya desactivé las notificaciones sonoras. Bueno, sigamos. Entonces, podríamos hacernos varias preguntas sobre la forma en que la gente pues realizaba su valoración en aquella época acerca de los problemas sociales y cómo formulaba sus opiniones a favor de la pena de muerte como una solución ante sus miedos. En ese año 2008 empezó muy fuerte, sobre todo debates en diferentes asambleas legislativas, locales, regionales y a nivel federal con respecto a este tema. Mucha de esta aprobación de la pena de muerte tenía su origen en supuestos, muchas veces basados en creencias irreflexivas e injustificadas. A ver, una reacción inmediata ante una amenaza de vida, pues es responder con la misma violencia. Si lo meditamos un poco, pues es evidente que la violencia reproduce la violencia, es decir, produce una respuesta. Aun cuando hayan sido desarrollados procedimientos más sofisticados para evitar el sufrimiento en la pena de muerte, la tortura que esta causa antes de la ejecución, pues digamos, es un aspecto a considerar, y no solamente para el condenado, sino para también los seres cercanos a él en esas circunstancias, lo cual deteriora, pues creo yo, a la sociedad en general, no solamente a los directamente involucrados. La pena de muerte fue empleada en la antigüedad para castigar el pecado y el crimen, ¿no? Como castigo, pues la finalidad de la pena es hacer justicia y detener la repetición de las acciones consideradas reprobables. Una forma de hacer justicia significa, pues, equilibrar las voluntades particulares
y distribuir a cada quien lo que merece en relación con sus acciones, ¿no? Al trato que tiene hacia los otros y al respeto hacia el orden preestablecido. Sin embargo, pues creo que la pena de muerte rebasa el sentido de justicia que se supone tiene el castigo, y creo que lo que hace es atropellar el fundamento del Estado social, que es la vida de cada individuo. A ver, hay grandes desventajas de la pena de muerte. La arbitrariedad, la irrevocabilidad cuando hubo un error, la falta de uniformidad y, por lo tanto, pues de objetividad en el sistema de la pena capital, ¿no? Los procedimientos penales previos a la sentencia, pues son realizados muchas veces con valores e intereses variables, no solo morales, hay valores económicos, mejor dicho, hay valoración económica, política, racial, religiosa, etcétera. ¿No? Por ejemplo, en Estados Unidos es más probable una condena de pena de muerte cuando la víctima fue de raza blanca y el victimario pertenece a alguna minoría racial. También hay investigaciones con datos que indican que hay desventajas en el proceso penal para los que provienen de grupos minoritarios, raciales o económicos desfavorecidos, o cuando provienen de zonas geográficas específicas, lo cual pues es un indicador de segregación y exclusión política. Ahora bien, el castigo causa sufrimiento y por ello siempre es concebido como un mal que ha sido originado por otro mal, y por esa razón está aparentemente justificado. ¿Cuál es la justificación? La retribución del mal o la disuasión para el futuro, digamos, para otras personas. El entendimiento de las diferentes modalidades de castigo que postula cada teoría, pues será resultado de la distinción de tres aspectos relativos al castigo, ¿no? Que conducen al descubrimiento de su justificación moral. El primero, el origen del castigo, que es una falta a las normas que se considera equivalente a un mal, ya sea moral, social o político. Segundo aspecto, la finalidad del castigo, mostrar al infractor que su conducta es reprobable, que no vuelva a cometerse la falta. Y tercer aspecto, modos de justificación del castigo, retribución, ejemplaridad, proporción suficiente para evitar que la falta sea repetida. ¿Ah? Hay diferentes perspectivas para evaluar estos aspectos y otros, que son, por ejemplo, el contractualismo, el retribucionismo, el utilitarismo, los derechos humanos. Vamos a ver qué dice cada una de estas perspectivas para que empecemos a ver lo complejo que es la ejecución jurídica, llevar a la práctica todo el procedimiento que hay detrás de la pena de muerte. A ver, ¿qué dice el contractualismo, las teorías contractualistas? Thomas Hobbes, fundador del contractualismo, en su obra Leviatán, pues establece las bases del Estado moderno. El Estado político reclama a sus miembros, que renuncien a las libertades de las que gozan en el estado de naturaleza y depositen ese poder en un soberano. Eso es el Estado. Los que vivimos en un Estado hacemos eso. Renunciamos a las libertades que tenemos en nuestro estado de naturaleza, donde se supone impera la barbarie, la ley del más fuerte. Renunciamos a esas libertades y las entregamos y las depositamos en un Estado, y el poder que ejerce un soberano para que éste, con su criterio idealmente neutral, pues haga valer las normas y se encargue de preservar sus vidas. Ese es el Estado. Esa es la idea del Estado moderno. De esta manera, pues, se concibió también la idea del contrato social, a partir del cual se define lo que es permitido y lo que no es permitido en la convivencia social, además de los derechos y las obligaciones de los individuos que integran el Estado. Con este pacto social también nace una dimensión legal, ¿no? La dimensión moral, aún funciona como árbitro de la conducta que se espera por parte de cada uno de los miembros de la sociedad, pero se establecen leyes cuya finalidad es determinar las libertades y las restricciones en cada escenario de convivencia. Tanto las normas morales como las legales establecen cómo debe ser el trato de unos con otros, ¿no? Ahí creo que todo eso es claro.
Bueno, para alcanzar el beneficio mutuo, pues cada individuo racional debe consentir, o sea, debe aceptar estas normas con la condición de que la conducta de los demás, que también son seres racionales, pues se vea relativa al mismo código. Ahora, con la fundación de este contrato social, se esclarece cómo es que una ofensa debe ser penada. Si violamos las normas básicas para la convivencia en sociedad, la protección del contrato social reitera su compromiso a quienes han delinquido. Y de esta forma el contractualismo toma la razón y el derecho de castigar las faltas como mejor lo considere. Porque como los ciudadanos hemos cedido ese poder al Estado, también hemos cedido el criterio de aplicar las normas. Entonces, según la teoría contractualista, la pena de muerte, si está tipificada en el código legal imperante en cada país, no hay mayor discusión, porque nosotros hemos cedido de alguna manera nuestro criterio superior hacia la figura del Estado. Algunos teóricos se inclinan por otro tipo de criterio no contractualista, que es la justicia retributiva, porque en el contrato social una falta, que puede ser desde el incumplimiento de alguna norma jurídica hasta el perjuicio directo a la integridad de una persona, pues genera el derecho y la obligación legal y moral de imponer un castigo. Precisamente vamos a ver el otro enfoque, el retribucionismo. ¿Qué dice el retribucionismo? Digamos que el retribucionismo dice o se rige por la regla de ojo por ojo, diente por diente. Si alguien comete un mal, merece un mal equivalente. Y digamos que esta disposición pues parece vindicativa antes de ser una auténtica deliberación racional de la justicia. Sin embargo, la respuesta del retribucionismo es clara: mal por un mal. El castigo que se inflige a un individuo desde el retribucionismo se encuentra moralmente justificado, o desde la perspectiva de los retribucionistas se encuentra moralmente justificado por el hecho de que dicho individuo merece ser castigado y merece serlo cuando es culpable de haber cometido una ofensa. Pues es moralmente correcto que el ofensor sufra por la ofensa que ha cometido. Entonces, un criterio retribucionista pues no pretende castigar, esto es importante, no pretende castigar para reeducar, para reformar al que ha cometido una falta grave. O sea, no está buscando justicia, está buscando castigar para que sufra. Si cometiste un mal de determinada naturaleza y de determinada dimensión, debes recibir un mal de esa naturaleza y de esa misma dimensión. No es para que te reformes, etcétera, porque repito, estamos hablando de la pena de muerte, ya es un castigo irrevocable. O sea, no son 30 años de cárcel que podemos reducir a 15. Estamos hablando de un castigo irrevocable. Para entender mejor esto y por qué hay personas que piensan que el criterio retribucionista es la mejor opción, quiero que revisemos la siguiente idea, la siguiente formulación. Esto que ustedes tienen en pantalla no es otra cosa que una de las formulaciones del imperativo categórico de Immanuel Kant. El imperativo categórico no es otra cosa que un mandato moral interno que Kant indagó, pensó, que es considerado incondicional. ¿Qué quiere decir? Este imperativo categórico es una aspiración hacia la conducta moral, es una aspiración que todo ser humano, que en general debe ser, es decir, que todo ser humano debe tener, que debe ser inherente a la naturaleza humana en cualquier momento y en cualquier circunstancia. De esta manera, si leemos esta formulación del imperativo categórico, obra de tal modo que trates a la humanidad, tanto en tu persona como en la persona de cualquier otro, siempre al mismo tiempo como fin y nunca simplemente como medio. Está tratando de decir que este principio debe ser algo que esté ya impregnado y tatuado en la moral de cada
de cada individuo, no importa la época y no importa la circunstancia, no es mutable, no es un principio transitivo, es algo que ya deberían, digo, haciendo investigaciones sobre la moral y sobre la naturaleza humana, es algo que ya debería ser parte de la misma conducta de los seres humanos. ¿Qué quiere decir esto que tenemos en pantalla? Quiere decir que siempre debemos considerar a toda persona como un fin y nunca tratarlos como un medio. Ok. Partimos de eso para... un ejemplo rápido de qué quiere decir con esto de no tratar a los demás como fin. Es simplemente cuando nos comportamos bien con alguien porque... a ver, Kant pone un ejemplo, que es el ejemplo de un mercader que tiene la pretensión, a partir de su egoísmo, de incrementar los precios en un mercado muy competitivo, de incrementar los precios frente a su clientela, y al final decide no hacerlo porque se encuentra en un mercado muy competido y no quiere adquirir mala reputación. Al final actúa moralmente, pero mejor dicho, actúa no actúa según la moral, sino aparentemente en correspondencia con la moral. Al final decide no incrementar los precios, pero no porque considere que el dinero que las personas poseen es resultado, es una retribución a su trabajo y a su esmero, sino porque no quiere adquirir mala reputación, es decir, está utilizando a las demás personas como un medio para no adquirir mala reputación. Ya lo he mencionado en otros semestres, y un principio muy claro, tal vez el más extendido de esto, que es un principio deontológico muy conocido, es esta recomendación que nos hacen desde muy pequeños en casa, y es, pues, trata a los demás como quieras que te traten a ti. Y pues simplemente estamos tratando a los demás no porque consideremos que merecen recibir cierto trato, sea cual fuera, sino porque queremos que así nos traten a nosotros. Es decir, estoy haciéndole un bien directamente a esa persona, pero porque en realidad quiero recibir yo ese bien indirectamente. A esto es a lo que se refiere Kant con siempre tratar a las personas como un fin y no como un medio. Bueno, según esto, se cuestionaría al sistema carcelario utilitarista, pues privar la libertad a un criminal para beneficio de la sociedad, porque obviamente al encarcelarlo, pues le estamos perjudicando su libertad, su autonomía, pero es en un beneficio mayor a la sociedad, nos estamos librando de él, supuestamente. Pero según la perspectiva del imperativo categórico de Kant, privar la libertad de un criminal para beneficio de la sociedad, pues sería un fin para unos, pero no para otros, específicamente para él. Es decir, tratar a la persona como un medio y no como un fin en sí mismo. Lo estaríamos tratando como un medio para alcanzar un fin. Entonces, y también la rehabilitación tampoco es, digamos, tan noble, no es un fin tan noble como parece. Es decir, encarcelar a las personas para supuestamente rehabilitarles. Porque esto implica la vulneración de la libertad del ser racional y además implica no respetar la autonomía del individuo. Por lo tanto, desde la perspectiva kantiana, pues se defendería el castigo retribucionista, o sea, el castigo para que una persona sufra, no para educarlo, para que sufra, con el argumento de que el castigo, se impone por ninguna otra razón más que por la violación de una norma, y el castigo debe ser siempre proporcional al crimen. ¿Cuál es el tipo y el grado de castigo que la justicia pública adopta como principio y como patrón? Ninguno más que el principio de igualdad. No inclinarse más hacia un lado que otro. Si le injurias, te injurias a ti mismo. Si le robas, te robas a ti mismo. Si le pegas, te pegas a ti mismo. Si le matas, te matas a ti mismo. Este es, digamos, el punto distintivo con la teoría retribucionista kantiana, una filosofía que propone tratar a los seres como fines en sí mismos, en la que cada quien tiene la capacidad de reflexionar su conducta y elegir libremente. Y por lógica, pues los seres racionales tendrán que hacerse responsables
de su conducta. De ahí que el trato hacia un criminal sea relativo al tipo de acciones que comete. Podría pensarse que entonces que desde la perspectiva kantiana se está defendiendo al perpetrador, pero no. El retribucionismo postula que hacer justicia significa dar a cada quien lo que le corresponde con equivalencia a sus actos. Por esa razón, quien comete algún perjuicio merece recibir lo mismo en correspondencia a sus malas acciones. Consecuentemente, la pena de muerte sería legítima y al mismo tiempo necesaria. El infractor, como ser racional, es un agente libre capaz de medir la resonancia de sus actos, el impacto de sus acciones, que se conducirá de acuerdo con el imperativo categórico, lo que significa que admite su conducta como la de los demás deberían tener con él. Digamos, esa es la aportación original de Kant, la justificación del castigo mediante el imperativo categórico. El infractor le concede racionalmente que se le trate como él mismo ha tratado a los otros. Por tanto, no solamente sería justificable desde esta perspectiva la pena de muerte, sino que el infractor tendría que aceptarla. Yo maté a una persona, tengo que aceptar que a mí se me trate de la misma manera. Ahora, ¿qué dice el utilitarismo? La teoría utilitarista establece que el castigo es legítimo. Esta perspectiva utilitarista es la más extendida en la actualidad. Es, digamos, el fundamento de muchos de los sistemas penales, sobre todo en Estados Unidos. No, Estados Unidos está entre una especie de contractualismo y utilitarismo, pero en la mayoría, se supone, en el fundamento de los sistemas de readaptación social están basados en principios utilitaristas. La teoría utilitarista establece que el castigo es legítimo cuando promueve un bien mayor al mal que genera. Lo que les comenté hace un momento, pues encarcelar o matar a un criminal, pues estamos cometiendo un mal. Finalmente, aunque sea un criminal, estamos matando, estamos atentando contra la vida, pero generamos un bienestar mayor que el mal que cometemos porque nos estamos librando de una persona que posiblemente ha dado muestras de que no puede rehabilitarse. Entonces, dado que las expectativas del utilitarismo están puestas en los efectos positivos de la imposición de un castigo, pues hay que observar en qué proporción el sufrimiento de los castigados no excede el mal que puede ser compensado con la sensación de justicia que produce a la sociedad. Espero que se estén dando cuenta también de que la teoría utilitarista es bastante fría. ¿Por qué hace esto? El juicio utilitarista siempre hace cálculos, calcula el beneficio propio frente al beneficio de los demás, anteponiendo el propio, desde luego. Entonces, pues en los sistemas penales basados en esto, lo que hacen es calcular qué tanto y en qué proporción se da el beneficio que producimos por matar a alguien y qué tanto es el perjuicio. Así de ese talante son los juicios utilitaristas, como si realmente hubiera alguna magnitud cuantificable del dolor que producimos y del bienestar que se genera, indirecta o directamente. No debe olvidarse que el infractor sufre cuando se le impone un castigo y este se suma al cálculo de infelicidad que afecta a la sociedad. Entonces, justamente, pues el utilitarismo no determina una proporción específica del castigo en relación a cada delito, sino que la medida se establece conforme a los efectos esperados. Entonces, pues parece ser que la única condición del utilitarismo es ganar placer o evitar dolor para el mayor número de personas y no hay conflicto en efectuar un mal mientras este sea inevitable y menor ganancia con respecto a la felicidad. En la medida en que sea posible, es que se extraña esta expresión, en la medida en que sea posible aumentar la felicidad, también habrá que evitar la infelicidad. Desde luego, pues, condenar a muerte a una persona, pues estamos infligiendo un mal, pero la justificación moral desde la perspectiva utilitarista es, ok, estamos infligiendo un mal, pero ese mal no es comparable con la felicidad que producirá matar a esa persona y deshacernos socialmente de ella. Las consideraciones del utilitarismo
para cualquier forma de castigo, incluida la pena de muerte, son 3. La primera, que tenga un efecto positivo en el entorno social. 2, que el mal que implica sea menor al que busca prevenir. Y 3, que sea eficaz prevenirlo y que sea el mejor o más conveniente medio para hacerlo. A ver, este último punto, que el castigo sea eficaz o que sea el mejor o más conveniente para hacerlo. Este último punto me recuerda a la creación de las cámaras de gas, que no era otra cosa que precisamente el principio de eficiencia aplicado a matar, ¿no? Porque matar hombre por hombre, cuerpo a cuerpo, tenía ciertas repercusiones para los soldados nazis. Entonces, pues la forma más fácil de hacerlo es, y para que esto no tuviera un impacto en la psique, y estoy hablando de un impacto moral, pues vamos a meterlos en una cámara y vamos a matarlos. Entonces, por eso es muy curioso esto de, hay que buscar los medios más eficaces para matar de la mejor forma y más conveniente. Entonces, por eso quiero e insisto en que vayan siguiendo los matices finos de cada una de estas posturas. A ver, un ejemplo de un razonamiento de este tipo